Bienvenidos a El Debate. Si un sistema está corrupto hasta la médula, ¿lo reformas desde dentro, con paciencia y cuidado, o lo quemas hasta los cimientos para empezar de cero? Es sin duda la gran disyuntiva histórica. Totalmente. Hoy analizamos esta misma tensión a través de uno de los textos fundacionales más fascinantes de la antigüedad. Hablamos del relato de la aparición de Juan el Bautista en el desierto de Judea. Y claro, el posterior bautismo de Jesús en el río Jordán. Un texto que no deja indiferente a nadie, la verdad. Así es. Y la pregunta que guía nuestra discusión de hoy es precisamente la naturaleza de la misión de Juan. Porque, por mi parte, argumentaré, y estoy convencida de ello, que Juan es, en su esencia, el profeta definitivo de la restauración. Ya empezamos con la visión romántica, ¿eh? Bueno, déjame plantearlo. Es el ingeniero que prepara el terreno, o sea, una figura que busca purificar a su pueblo, sanar las fracturas y, sobre todo, asegurar la continuidad de una promesa divina milenaria. Y yo sostendré que esa es una visión, pues, demasiado pacífica para lo que el texto realmente nos está gritando. Juan el Bautista no es un reformador, es la voz de una ruptura radical. Ruptura radical. Radical y absoluta. Es el heraldo de un juicio apocalíptico que viene a desmantelar el orden religioso y político establecido. A ver, no viene a podar las ramas de un árbol enfermo, viene con el hacha en la mano para talarlo desde la raíz. Bueno, para entender mi postura, tenemos que mirar cómo el autor del texto decide presentar a Juan desde el primer momento. No nos lo introduce como, como un anarquista o una anomalía destructiva. Hombre, sus pintas un poco anarquistas sí que son. Físicamente quizá, pero textualmente lo ancla deliberadamente en la continuidad profética. Utiliza una cita directa del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sí, la cita es innegable, pero... Pero fíjate en los verbos que definen su mandato: preparar y enderezar. Es literalmente vocabulario de construcción civil. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar una provincia, pues enviaban equipos por delante para rellenar los baches, quitar las rocas, hacer que la calzada fuera transitable. ¿Ya? La avanzadilla real. Exacto. Juan está haciendo exactamente eso en el plano espiritual. Y el texto nos muestra que este ministerio de reconciliación tiene un éxito abrumador. Dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Un movimiento de masas, sí. Las multitudes acuden a él y son bautizadas confesando sus pecados. Logra un acto de contrición masiva. O sea, su propósito es sanar el corazón humano y devolverlo a su estado óptimo para recibir lo que viene. A ver, entiendo el atractivo de ver a Juan como un, digamos, ingeniero civil espiritual. Suena muy bien. Pero los detalles fácticos que el texto nos proporciona desmontan esa idea de una transición ordenada. ¿Por qué lo dices? Porque si Juan quisiera reformar la religión de su tiempo, estaría en Jerusalén, estaría en el templo, pero no está allí, se aísla en el desierto. Bueno, el desierto tiene un peso teológico, de purificación. Sí, pero no es solo una cuestión geográfica, es una declaración de guerra económica y política. El texto se detiene a describir su apariencia de forma muy específica. Lleva un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. Y sobrevive a base de langostas y miel silvestre. Sí, lo menciona. Exacto. Y esto no es un simple detalle de color para darle exotismo. En el siglo I, el Templo de Jerusalén era el centro de una maquinaria agrícola y económica gigantesca. Sí, los sacerdotes y la élite. Claro, los sacerdotes vestían lino fino que estaba financiado por los diezmos y los impuestos de un sistema agrario muy pesado. Al vestir pelo de camello y comer alimentos no cultivados por el hombre, o sea, cosas salvajes, Juan está viviendo totalmente fuera de la red. Es un boicot, digamos. Es un boicot activo a la economía del templo. Les está diciendo a las multitudes, no necesitáis el sistema que os oprime para llegar a Dios. Eso no es preparar un camino dentro del sistema, eso es dinamitar el monopolio religioso. A ver, es innegable que su estética y su ubicación son un rechazo claro a la comodidad institucional. En eso te doy la razón. Pero abandonar el edificio del templo no significa abandonar el proyecto de Dios con Israel. Hombre, es un abandono bastante literal. Físico, sí, pero al llevar a la gente al desierto y específicamente al río Jordán, Juan está orquestando un éxodo a la inversa. Piensa en esto. El Jordán es el lugar histórico por donde el pueblo entró originalmente a la tierra prometida, con Josué. Sí, cruzando las aguas.
Exacto. Al hacer que crucen esas aguas nuevamente, confesar sus pecados y ser bautizados, Juan está recentralizando la identidad del pueblo. Les está recordando quiénes son en realidad. Es un acto de memoria histórica y de restauración nacional profunda. No está destruyendo la fe. Ya, pero... Espera, está quitando las capas de burocracia corrupta, el lino fino y los impuestos para devolverles la esencia pura de su religión. Vale, pero fíjate en cómo trata a los representantes de esa religión cuando se acercan a él. Cuando los fariseos y saduceos llegan a su bautismo, no les ofrece, digamos, un asiento en la mesa de negociación para esta supuesta restauración. Bueno, es que ellos venían con otras intenciones. Pero estos no eran simples clérigos de pueblo, eran la élite política, los aristócratas y los guardianes legales de la ley. Y la bienvenida de Juan es brutal. Les llama generación de víboras. Es una confrontación dura, no te lo niego. Dura se queda corto. Les pregunta quién les enseñó a huir de la ira venidera. Aquí no hay diplomacia, cero. Les dice explícitamente, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí, la metáfora del árbol. Es que esa metáfora es terminal. Si quieres salvar un huerto, pues podas las ramas muertas, tratas la tierra, injertas vida nueva, todo muy de tu ingeniero agrícola, pero si pones el hacha en la raíz y lo echas al fuego, estás despejando el terreno de forma definitiva, porque asumes que el árbol ya no tiene salvación. Ojo con esto porque el hecho de que les diga, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, cambia completamente la ecuación de lo que estás planteando. ¿Tú crees? Totalmente. Si su objetivo fuera puramente la aniquilación, un juicio ciego y apocalíptico sin más, no habría un llamado a la acción. No les daría la oportunidad de dar buen fruto. Ya, pero les está amenazando con un hacha. Turí muy afilado para extirpar un tumor. El lenguaje de Juan es violento, sí, pero la violencia está dirigida a la hipocresía, al tumor. Entiendo la analogía, pero... Es para intentar salvar al paciente. El hacha es una advertencia, es la amenaza de lo que ocurrirá si no hay un cambio de rumbo. Pero el objetivo final de su sermón, de sus gritos en el desierto, es provocar ese cambio. Busca sacudirlos de su letargo. Lo veo desde otro ángulo. Sinceramente, es que el ataque de Juan va directo al sistema inmunológico del paciente, si seguimos con tu metáfora médica. A ver, explícame eso. No solo ataca su comportamiento moral o su hipocresía, ataca la carta magna de su propia existencia. El texto nos dice que Juan les advierte: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, una descalificación de su linaje. Es que tenemos que entender el peso tectónico que tiene esta frase en ese contexto histórico concreto. Para el liderazgo del primer siglo, su linaje biológico, el descender de Abraham, era su pasaporte espiritual absoluto y su legitimidad para gobernar. Era su base, claro. Era la base de toda la pirámide social y religiosa. Al decir que Dios puede convertir los escombros minerales, las piedras del desierto, en hijos de Abraham, Juan no está operando un tumor. Está declarando que el ADN del paciente, o sea, la institución entera, es prescindible. Bueno, eso es llevarlo muy al extremo. Según Juan, es la revocación total de su estatus. Ya, pero si Juan realmente quería destruir el sistema de raíz, si su visión era puramente el fuego y la demolición absoluta de la herencia de Abraham, tengo que hacerte una pregunta clave. Dime. ¿Por qué utiliza el agua? Bueno, el bautismo... El agua en la tradición judía, y específicamente en los mikves o baños rituales, es un elemento de purificación, de limpieza, de preparación. El agua no aniquila, el agua lava. Y el propio Juan aclara el propósito de su ministerio de forma, fíjate, muy humilde. Sí, dice que no es digno. Ya. Dice, yo, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Él sabe que no es el evento principal. Se ve a sí mismo como el telonero. Su trabajo es preparar a la audiencia, dejarla limpia y dispuesta, y reconoce que el que viene tras él es más poderoso y que él ni siquiera es digno de llevarle el calzado. Exacto, el que viene es más poderoso. Todo esto apunta a una transición ordenada. El agua es la evidencia física de que la misericordia precede al juicio. Es un argumento convincente, te lo reconozco. Pero, ¿has considerado cómo describe lo que viene después? O sea, esa es precisamente la paradoja que hace que el texto sea tan tenso. A ver.
usas la palabra telonero y me parece una analogía fantástica, la verdad. Pero imagina que el telonero sale al escenario y le dice al público, disfrutad de esta suave melodía porque el artista principal viene con un lanzallamas. Hombre, ¿un lanzallama? Literalmente. Juan mismo contrasta inmediatamente su bautismo de agua con lo que está a punto de llegar. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El agua de Juan no es el inicio de una nueva era de paz. O sea, es funcionalmente el último bote salvavidas disponible antes de un cataclismo cósmico. Un bote salvavidas. Sí, el agua es la urgencia de salir del sistema antes de que se derrumbe por completo. Porque mira cómo Juan describe la mecánica de lo que hará ese ser más poderoso. No viene a dar un paseo por el campo con ellos. Dice que viene con su aventador en su mano. Exacto, el aventador. Y hablemos de esa metáfora agrícola, porque el versículo continúa diciendo que recogerá su trigo en el granero. Sí, pero Fíjate en esto. Recoger la cosecha es un acto de extrema preservación. Es el punto culminante de todo el ciclo agrícola. Todo el trabajo previo de arar, sembrar, regar y esperar tiene como único fin guardar el trigo a salvo. o sea, separarlo. Sí, la separación es drástica, por supuesto. Pero el propósito subyacente de la llegada del más poderoso no es la destrucción indiscriminada del campo, es la salvación del grano. Ya, pero no podemos ignorar cómo funciona físicamente un aventador en una era de trillar. La era, en aquel entonces, era un lugar alto expuesto al viento. El agricultor usa el aventador, que es una especie de horca de madera, para lanzar al aire la mezcla de trigo aplastado y paja. Para que el viento lo separe, claro. Exacto. Y no es un proceso suave. El viento que, por cierto, en griego y hebreo es la misma palabra para espíritu, pneuma o ruach, Interesante matiz. ese viento se lleva la paja violentamente, y el grano, al ser más pesado, cae al suelo. Pero Juan no se detiene en la recolección. El texto sentencia, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego inextinguible. La promesa de un fuego que no se apaga es lenguaje puramente apocalíptico. Es un evento de extinción masiva para todo lo que no sea considerado trigo. La presencia del granero no anula el hecho de que la mayor parte del paisaje, de las instituciones, de las tradiciones, va a ser reducida a cenizas. Esto es un juicio escatológico de proporciones bíblicas, nunca mejor dicho. Entiendo la severidad de esa imagen, desde luego, pero la verdadera prueba de fuego, y perdona el juego de palabras, sobre si la misión de Juan es la destrucción del sistema o su culminación purificadora, llega en el momento en que estas dos figuras finalmente colisionan. ¿Te refieres al encuentro en el Jordán? Claro, la llegada de Jesús de Galilea al Jordán lo cambia todo en el texto. Si la misión de Juan fuera exclusivamente la ruptura cataclísmica que describes, esta interacción sería completamente distinta. A ver cómo la lees tú. Pues mira, cuando Jesús se presenta para ser bautizado, Juan se resiste fuertemente. Le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconoce la diferencia de categorías morales. Totalmente. Pero la respuesta de Jesús es, a mi juicio, la clave de bóveda que sostiene mi perspectiva. Le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pues yo creo que debemos detenernos en esa resistencia inicial de Juan, porque es muy reveladora. ¿Por qué? El hecho de que Juan intente impedir el bautismo evidencia un fallo tectónico en el sistema que ha montado. Su objeción demuestra que el rito del agua, que fue diseñado específicamente para pecadores que necesitan arrepentimiento, es inherentemente incompatible con la pureza de este ser más poderoso. No diría incompatible, diría Juan se da cuenta, justo en ese momento, de que las herramientas del viejo mundo, sus ritos de agua, no pueden procesar la novedad radical que acaba de entrar en el río. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva distinta de esas palabras. Al decir, cumplamos toda justicia, Jesús está validando explícitamente el ministerio de Juan. ¿Validando? Sí, validando. En el contexto del judaísmo del siglo I, justicia significa observar el pacto, hacer lo correcto dentro del plan histórico de Dios. Jesús no rechaza el andamiaje que Juan ha construido, se sube a él. Yo diría que lo pisa, más bien. No, fíjate, el hecho de que se sumerja en las mismas aguas turbias del Jordán donde miles de ciudadanos comunes han estado confesando sus pecados es un acto de profunda solidaridad. Jesús asume la condición de su pueblo y lo hace a través del vehículo que Juan le proporcionó.
Si Juan fuera simplemente un destructor del pasado, Jesús habría iniciado su movimiento lejos de él. Ya. Pero, Al contrario, su sumisión al bautismo demuestra que la labor de enderezar las sendas era un requisito previo, indispensable y querido por Dios. a ver, validar el final de una era no es lo mismo que perpetuarla. Que Jesús participe en el rito es en realidad el acto que le da la puntilla final al ministerio de Juan. Fíjate bien en la secuencia de eventos que sigue. El cielo abriéndose. Exacto. El texto dice que Jesús subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. En el idioma original y en la teología de la época, los cielos abriéndose no es una suave cortina que se descorre con cuidado, es una ruptura violenta. Rasgar los cielos. Es rasgar el velo que separa el ámbito divino del humano. Es una intervención sobrenatural, directa y repentina que eclipsa completamente todo lo que Juan estaba haciendo en la tierra con su agua. A partir de este preciso instante, el papel de Juan de repente queda obsoleto. Bueno, obsoleto. El cielo no se abre para certificar a la institución del bautismo en agua, ni para aplaudir la reforma comunitaria de Juan. Se abre para introducir una realidad cósmica totalmente nueva. Ya, pero la obsolescencia natural de una etapa preparatoria no significa que haya estado en guerra con la etapa final. Aclara eso. Volvamos a la idea del andamio. Un andamio no es enemigo del rascacielos que ayuda a construir, ¿verdad? Cuando el edificio está terminado, desmontas el andamio, evidentemente, pero su propósito entero fue facilitar que la estructura pudiera levantarse. Entiendo la metáfora. Y sobre todo, observa lo que sucede cuando esos cielos se abren, porque lo omites. La confirmación cósmica no es el descenso de un fuego destructor. No caen meteoritos sobre el río Jordán. No, pero cae el espíritu. El Espíritu de Dios desciende como paloma. Y sabemos muy bien lo que significa la paloma en esa matriz cultural, desde el relato del diluvio en el Génesis. Es el símbolo universal de que el juicio ha terminado, de que las aguas han bajado y de que hay una nueva creación basada en la paz. Es la antítesis absoluta del hacha en la raíz. Claro, desciende como palomas sobre Jesús. Pero eso no cancela el hacha que sigue amenazando al resto del bosque. El problema de tu analogía del andamio es que asume que Juan estaba construyendo puentes en perfecta armonía con las autoridades de Jerusalén. No digo que en armonía con las autoridades, digo con el plan de Dios. Pero sabemos que estaba construyendo su plataforma utilizando la madera de las tradiciones que él mismo había talado. O sea, su preparación consistió en provocar una crisis de proporciones épicas en la sociedad. Una llamada de atención, sí. Aisló a las personas de su falsa seguridad. Les quitó la muleta del templo, les quitó la ascendencia biológica de Abraham y los sacrificios rituales continuos. Los arrinconó en la frontera del desierto, literal y figurativamente, para que entendieran que el juicio es inminente. Para que se arrepintieran. Exacto, pero bajo amenaza de destrucción. Por lo tanto, la justicia que Jesús dice cumplir no es el mantenimiento del status quo, es darle un cierre legal e histórico a la antigua alianza para inaugurar la nueva. Es la detonación controlada del edificio antiguo, supervisada por Juan, para que algo verdaderamente nuevo, y esto sí validado por los cielos, pueda ocupar su lugar. Y esa validación desde los cielos cierra la escena con una de las declaraciones más profundas y, sinceramente, más bellas del texto. La voz dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Sí, la voz del Padre. Es una sentencia de amor, no de destrucción. A lo largo de nuestro intercambio de hoy, he sostenido que la evidencia apunta a Juan como el facilitador supremo de la restauración. Vemos multitudes enteras experimentando una catarsis y unificándose en el Jordán. Vemos a Jesús honrando el ministerio de Juan al someterse a su rito. Y vemos la escena culminar con una manifestación trinitaria de paz total. El Hijo obedeciendo, el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre declarando su amor complacido. Todo este conjunto delinea un ministerio compasivo de sanación y reajuste. Juan actúa como el puente perfecto y necesario. Bueno, yo sostengo, como resumen, que el puente que Juan ha construido está suspendido sobre un abismo absoluto. No podemos edulcorar los elementos ásperos e innegables del texto simplemente porque el final del pasaje sea hermoso con la paloma. Pero están ahí, los dos están ahí.
Sí, pero el hacha descansando sobre la raíz, el fuego que nunca se apaga, el aventador listo para separar violentamente, su dieta marginal en el desierto y su ataque sin piedad contra el linaje de Abraham. Todo esto erige a Juan como la encarnación de una ruptura sísmica. No vino a acariciar las conciencias anestesiadas de su generación, vino a sacudirlos. En eso último estamos de acuerdo. Trazó una línea definitiva en la arena entre el antiguo orden que a sus ojos ya no tiene salvación y el nuevo fuego que estaba a punto de irrumpir en la historia humana. Sin ninguna duda, Juan el Bautista es el umbral obligado de la narrativa. Tanto si consideramos que su labor es el clímax de una historia de gracia y preparación compasiva, como es mi postura. Como si lo vemos como el catalizador disruptivo que precipita la demolición del antiguo sistema, que es la mía, al final su figura es la que abre la puerta. Exacto. Él es el que da paso a esa autoridad infinitamente superior que trae consigo el Espíritu Santo. Y fíjate, Juan incomoda y fascina precisamente por eso, porque obliga a todos a reaccionar. Obliga a los fariseos, a las multitudes del primer siglo y, en última instancia, al propio lector hoy en día, a posicionarse frente a la inminencia de un poder que es indomable. Y esa tensión magistral es la que el texto logra sostener sin que ninguna de las dos fuerzas colapse. Hay una dualidad muy profunda, bellísima, entre la misericordia y el juicio en la obra de Juan. Por un lado, tenemos el cuidado infinito de guardar el trigo en el granero, la oferta superdemocrática de usar el agua del río para el perdón, y la suavidad de un espíritu con forma de paloma. Y claro, coexistiendo en esos mismísimos versículos, tropezamos con la dureza de un fuego inextinguible, la urgencia de un árbol que está a segundos de ser convertido en leña y esa confrontación cara a cara con la élite política. La genialidad de este texto y de la figura del propio Juan es su negativa absoluta a ser domesticado o simplificado. Así es, queda en manos de cada uno de vosotros adentrarse en los matices de esta historia, explorar las corrientes de ese río y decidir qué peso le dais a cada elemento. Efectivamente. Cuando os encontréis ante una institución histórica, antigua pero profundamente enferma, escucharéis el eco de Juan invitando al agua para limpiarla y restaurar sus raíces, o sentiréis el frío de la hoja de su hacha, lista para abrir paso a algo completamente nuevo. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.